Vamos a comenzar, muchachos. Aquí tenemos nosotros una herradura de caballo, fue imantada la herradura de caballo. En medio se pone una bobinita. Esta bobinita tiene en el centro un resorte de restricción. Acoplada al resorte de restricción tenemos una aguja, la cual por medio de dos bornes externos lo vamos a alimentar. La máxima tensión que nos soporta esto es una tensión muy baja y la corriente que nos va a soportar aquí va a ser del rango de los miliamperes. Estamos hablando únicamente de la pura bobina. Esta bobina es la que nosotros tenemos aquí, es el galvanómetro de Arzonval. Entonces esta bobinita la conectamos nosotros por la parte externa, positivo o negativo, nos va a dar un rango máximo en el rango de los miliamperes. Ese galvanómetro de Arzonval lo utilizó Michael Faraday. ¿Para qué? Para construir un galvanómetro. A partir del galvanómetro, si nosotros ponemos una resistencia en serie, mantenemos la corriente y lo convertimos en un voltmetro. De este lado, si nosotros ponemos una resistencia en paralelo, sí, lo convertimos en un ampérmetro. Es la forma en cómo operan esos instrumentos de medición. Bueno, de ahí, ¿qué fue lo que hizo Michael Faraday en la parte de la inducción electromagnética? Nosotros tenemos el anillo de Rowland, ¿sí?, que es un anillo cerrado. De este lado se puso una bobina, una fuente de alimentación, y una vez que ya teníamos el galvanómetro, del otro lado se pone otra bobina de manera independiente. En un extremo se pone el positivo, en el otro extremo el negativo, y vean lo que pasa. ¿Sí? Yo tengo dos bobinas. ¿Sí? Este circuito es totalmente independiente de este otro circuito. ¿Sí? Son dos circuitos independientes el uno del otro, y solamente están acoplados por el núcleo de hierro. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Michael Faraday en el momento en el que se energiza y se desenergiza la fuente? En el momento en el que se energiza, se nos va a identificar un voltaje aquí en el galvanómetro y lo vamos a poder visualizar de este lado. Entonces ahí se enciende y sí observaron un pico. ¿Sí? Ese pico hacia abajo es el signo negativo, es un voltaje de pico inverso. Cuando nosotros encendemos la fuente, se nos va a dar una fuerza contraelectromotriz inducida. Cuando la encendemos, ¿sí?, o cuando se apaga, se nos da. Y solamente eso ocurre en el momento de encender y apagar. Cuando enciende, el flujo está fluyendo, ¿sí?, hay flujo en todo esto. Sigue manteniéndose el flujo magnético, y ese flujo magnético únicamente en el intervalo de encendido y apagado se nos manifiesta. Si nosotros tuviéramos esa señal de manera continua con un generador de corriente alterna, nos va a facilitar esta señal. Entonces, esa es la señal que nosotros tendríamos, ¿sí?, una señal en frecuencia, una señal senoidal. Vamos a ampliar la escala de tiempo para que la puedan visualizar mejor. Ahí tenemos la escala de tiempo. Entonces, aquí vamos a desconectar la parte del transformador, y ese mismo experimento que se hizo ahí, entonces ahora se le metió, en lugar de señal de corriente directa, se le mete una señal de corriente alterna. Vamos a acoplar estos aquí y el del otro lado. Entonces, a nosotros, al tener una señal de corriente alterna, yo aquí tengo en mi generador de funciones un voltaje de 1 volt y una frecuencia de 31 Hz. Aquí yo lo puedo ir aumentando, lo puedo ir disminuyendo, y se me observa en mi señal.
de aquí, ¿va? Entonces, me está dando la señal, no me está dando salida. Esperen un tantito. Ahí está. Ahí ya podemos observar la aguja moviéndose. Voy a nuevamente a modificar la escala del tiempo para poder observar la senoidal. Pues ahí tengo una señal senoidal con una amplitud de 1 volt. Tengo una frecuencia de 2 Hz perceptible al ojo humano. Si yo voy bajando la frecuencia, podemos observar cómo me varía aquí en la función del tiempo. ¿Sí? Aquí tengo 700 MHz, no llegamos a 1 Hz, 600 MHz, 500 MHz, y eso es lo que ocurre con el solo hecho de tener una señal de corriente alterna. Entonces, de forma automática oscila. ¿Sí? ¿Qué pasa conforme vamos aumentando la frecuencia? Se dan dos fenómenos. Se da un fenómeno que se le conoce como reactancia inductiva y un fenómeno que se le llama fuerza contraelectromotriz inducida. La reactancia inducida solo ocurre con una señal de corriente alterna y eso depende de la frecuencia. Entre más frecuencia, más reactancia, que está en ohms, y como consecuencia, entre más reactancia, la resistencia crece. Si la resistencia crece, la señal de corriente baja. Entonces nosotros lo vemos en la parte de la amplificación de la señal. Si yo voy subiendo la frecuencia, la resistencia sube, la corriente va bajando, y nosotros cuando llegamos a los 24 Hz, que es la frecuencia en donde se engaña al ojo humano, ya no vamos a percibir absolutamente nada adicional de que la resistencia aumentó y la corriente bajó considerablemente. Ahí estamos hablando de 6 Hz, 7, 9, 10 Hz, y prácticamente a los 24 Hz ya no vamos a percibir que se esté moviendo la aguja, que es la frecuencia en la que engañamos al ojo humano, donde ya se identifica una señal de manera continua. Entonces ahí ya estamos en los 24 Hz, y ahí en los 24 Hz, aunque yo tengo una señal aquí, una señal alterna, de aquel lado de la aguja ya no percibimos esa señal. Entonces vamos a ir a la parte superior. ¿Qué es lo que ocurre ahí? En la primera parte, cuando lo vimos con corriente directa, ¿sí?, se le conoce como autoinducción. Tenemos una sola bobina y con una sola bobina, esa bobina nos produce una inducción solita. Esa inducción se nos manifiesta con un valor que se le conoce como inductancia, que es este de aquí. Y cuando yo tengo una señal de corriente alterna, voy a tener una variación de corriente con respecto al tiempo, el cual me va a generar un voltaje inducido. Este voltaje inducido es producido por una señal de corriente alterna. Y cuando yo tengo dos bobinas, se le llama coeficiente de inducción mutua, porque la primera bobina induce a la segunda y la segunda bobina induce a la primera. Este coeficiente de autoinducción o el valor del inductor depende de los parámetros del inductor. 0.4 de pi por el número de espiras al cuadrado por mu por el área entre la longitud. Sus unidades son los henrys. Me aparece el fenómeno de la reactancia del inductor, 2 pi f por L. Si mi frecuencia es elevada, esta reactancia es muy alta y como consecuencia la corriente que pasa por ahí es un circuito abierto. Si esta frecuencia es 0, entonces el valor de mi reactancia es 0 y eso ocurre con una señal de corriente directa.
y solamente voy a tener yo la resistencia propia de la bobina, que es en el primer experimento que nosotros vimos. XL me representa la reactancia inductiva. La suma de las dos se llama impedancia. Entonces, este es el experimento que se hizo después. Tenemos una señal de corriente alterna, tengo un flujo que va en un sentido en un momento, ¿sí? Y 180 grados después, ese flujo viene en el sentido contrario. O sea, el flujo sube, llega a un máximo, llega a cero, pasa por un máximo negativo, vuelve a llegar a cero. Pues eso es lo que me hace esa señal. Luego tengo un devanado primario, un devanado secundario. Este voltaje de aquí, más o menos, ¿sí? Me da una fuerza contra el electromotriz, que se me presenta como un menos y un más. Y este voltaje que está aquí me induce a este otro, ¿sí? Con los voltajes opuestos a los que yo tengo aquí. Si aquí tengo más, pues me va a dar menos, tengo menos, me va a dar más. Y luego contrario aquí, si yo tengo más aquí, me va a dar menos. Y esos voltajes se van a estar alternando cada 180 grados, dando noción a ese fenómeno que se llama inductancia mutua y fuerza contra electromotriz. Cuando apagamos esto es cuando se presenta el pico que vieron en la señal. Ese pico es el que nos daña a los dispositivos electrónicos. ¿Va?